Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana. Hoy les traigo una historia que desafía la percepción de la realidad y el propio miedo que podemos sentir al enfrentarnos a lo inexplicable. El título de este episodio es La Casa de las Sombras. Antes de sumergirnos en el relato, les invito a relajarse, a cerrar los ojos si lo desean, y a dejarse envolver por los susurros de la oscuridad que acechan en cada rincón. Lo que escucharán no es solo una historia, es un viaje al lugar donde el miedo se convierte en una presencia palpable. Entren, si se atreven. La casa estaba al final de una calle empinada, oculta por la niebla espesa que, como un velo, se deslizaba entre los árboles como si tuviera vida propia. El lugar, apartado y olvidado por todos, había sido comprado recientemente por Javier, un hombre de mediana edad que, cansado de la ciudad y sus ruidos constantes, decidía mudarse a un rincón más tranquilo del mundo. Solo pensaba en la paz, en la serenidad que la soledad podría ofrecerle. Pero desde la primera noche, algo no estaba bien. Al principio, pensó que era el crujir natural de una casa antigua, el sonido de la madera y las estructuras que se asentaban con el paso del tiempo. Sin embargo, pronto esos crujidos se convirtieron en algo más cercano. Javier se despertó en medio de la noche, sudoroso, con la sensación de que alguien lo observaba. La oscuridad estaba profunda, pero, de algún modo, algo parecía estar moviéndose en ella. Los leves susurros llegaron primero, casi imperceptibles. Un murmullo bajo, como si la casa misma estuviera susurrando secretos al oído de quien se atreviera a escuchar. «¿Quién está ahí?», murmuró, con la voz quebrada por el miedo. Silencio absoluto, pero no un silencio que aliviara, sino uno que presionaba el aire, como si todo a su alrededor estuviera contenido, esperando explotar. Se levantó, con el corazón acelerado, y comenzó a caminar por los pasillos en penumbras. La luz de su linterna temblaba como si tuviera miedo de lo que podría iluminar. Los antiguos retratos en las paredes parecían estar observándolo, pero eso era imposible, ¿no? Solo eran lienzos viejos con rostros congelados en el tiempo. El pasillo se estiraba, largo y angosto, con una puerta al final que llevaba a un sótano que Javier no había tenido el coraje de explorar. La luz parpadeó nuevamente, y en ese instante creyó escuchar un susurro cercano, casi un eco que venía de la oscuridad misma. «Javier», parpadeó, confuso. La voz era profunda, arrastrada, y su nombre era pronunciado con tal claridad que le erizó la piel. No había nadie ahí, por supuesto. Era solo su mente jugándole trucos. Eso pensó, hasta que una puerta al final del pasillo se cerró de golpe. De inmediato, corrió hacia ella, su respiración entrecortada. Cuando la abrió, la atmósfera se volvió más densa, más pesada, y el aire, frío y espeso, parecía envolverlo. «Esto no está bien», pensó. De alguna forma, sentía que algo lo acechaba, que no estaba solo, aunque no lograba ver nada. Entonces, escuchó el sonido más extraño, un leve crujir de pasos, como si alguien caminara detrás de él, pero no lo miraba, no podía. Algo dentro de él le decía que si se giraba, no sería capaz de enfrentar lo que vería. Se dio vuelta y, con el corazón en la garganta, observó el pasillo vacío. Nada. Solo el sonido de su respiración. Pero entonces, al fondo del corredor, una sombra se movió. Era delgada,
como si una figura se deslizara por las paredes. La luz de la linterna tembló y en un parpadeo la sombra desapareció. «Esto no está bien», murmuró nuevamente, ahora temblando. Decidió bajar al sótano. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque su intuición le gritara que eso era lo peor que podía hacer. Bajó las escaleras con pasos lentos, saboreando cada crujido de las maderas bajo su peso. Al llegar al último peldaño, una sensación de vacío lo envolvió. No era el vacío físico de una habitación vacía, sino el vacío de un espacio que parecía consumir todo lo que se acercaba a él. En el centro del sótano, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una vieja caja de madera. Estaba cubierta por una capa de polvo, pero algo sobre ella lo atraía. Al acercarse, sintió que el aire se volvía aún más denso, como si la caja misma estuviera emitiendo una presión invisible. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había nada. Nada, excepto una carta vieja, amarillenta por el tiempo. Javier, confundido, la tomó entre sus manos y con cada palabra que leía, sentía un creciente malestar. La carta estaba dirigida a un hombre, pero lo extraño era que el nombre estaba garabateado, como si estuviera escrito por una mano que temblaba. Para quien escuche este mensaje. Al leer estas palabras, una sensación helada le recorrió la espalda. No era una carta cualquiera, era un mensaje. La casa es tuya ahora, pero no pienses que podrás marcharte. Escucharás pasos tras de ti, sentirás presencias invisibles. No importa lo que hagas, te encontrarán. Lo que no sabes es que ya están dentro de ti. De repente, los susurros volvieron, más cercanos, más altos. No venían de la casa, venían de su propia mente. «Javier», la voz susurró. Se giró, su linterna iluminó el pasillo y lo vio. Un reflejo de él mismo, parado al final del pasillo, sin moverse. Giro inesperado. La figura avanzó lentamente hasta que Javier se dio cuenta de algo aterrador. No era un reflejo, era él, pero no lo era. Era su propia sombra, una sombra que nunca había sido suya. Y antes de que pudiera gritar, la sombra lo abrazó, sumiéndolo en la oscuridad eterna. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. La Casa de las Sombras nos recuerda que, a veces, el mayor miedo no es lo que está en el exterior, sino lo que acecha dentro de nosotros mismos. Nos habla de cómo nuestros propios miedos pueden manifestarse, desdibujando la línea entre la realidad y la paranoia. La pregunta es, ¿realmente estamos solos en nuestras casas? ¿O nos estamos llevando las sombras con nosotros? Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de...